Hola, apreciados estudiantes, los saluda su profesor Guillermo Alcántara. Trabajaremos en esta oportunidad de ciencia y tecnología en la parte que corresponde a química. Veremos en esta oportunidad el método científico y la materia. ¿Listos? Vamos entonces al compendio. Y dice el título, método científico, tema 01. Bueno, aquí chicos, una recomendación. Hay que practicar la comprensión lectora, es importante. Muy atentos, por favor. Dice, ¿en qué consiste el método científico? Las personas podemos conocer el mundo que nos rodea de dos formas. Atención, de dos formas. Empírica o científicamente. Habrán escuchado conocimiento empírico y habrán escuchado conocimiento científico. Aquí a la izquierda, acá a la izquierda dice, el conocimiento empírico es el que se obtiene por medio de la experiencia y la práctica. O sea, no se utilizan generalmente medidas, solamente referencias nada más. Mientras que en la parte inferior leemos, el conocimiento científico se consigue a través de un proceso de razonamiento llamado método científico, que consiste básicamente, atención en qué, observar, pensar, experimentar y generalizar. Aquí a la derecha nos recuerdan, toda persona que realiza actividades científicas debe seguir este método, se refiere al método científico, para que su trabajo tenga validez. Ahí tenemos una ley, por ejemplo, la ley de energía, que es igual a la masa por la velocidad de la luz, ¿no?, al cuadrado. Bien, dice, ¿cuáles son los pasos del método científico? El método científico puede resumirse en 6 pasos, los cuales son, ahí está representado, una niñita que está pensando justo con el método científico, y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, 6 huellas, ¿no? El método científico, 6 pasos. Vamos con el primero. ¿Qué dice el primero? El primer paso, la observación, consiste en fijar nuestra atención en un hecho o suceso o de nuestro entorno. Tenemos dos imágenes, niños que están observando ahí a través de una lupa, quizás el tamaño de las plantitas, quizás su color o muchas características, ¿no? Y acá a la derecha, una niña que está observando un saltamonte, puede ser, ¿no? Un saltamonte, y está analizando, observando detalladamente, de repente su color, sus antenitas, sus patitas, etcétera. Vamos con el segundo paso, recolección de datos. Consiste en registrar los datos obtenidos de las observaciones y las descripciones hechas del fenómeno. O sea, tomas nota de la cantidad, del tiempo, etcétera. Todo eso lo anotas, como lo ven ahí en la imagen del niño que está anotando. Vamos a ver. Siguiente, tercer paso, la suposición inteligente del fenómeno producido que es necesario comprobar. Comenzamos a suponer, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha sucedido? Nos preguntamos. Y eso genera lo que se llama la hipótesis. Luego, tenemos a continuación el cuarto paso. Dice, consiste en comprobar la veracidad de la hipótesis, o sea, de lo que hemos pensado, hemos supuesto, pero mediante qué? La repetición. Y esa repetición se llama la experimentación. ¿Ok? Vamos con la siguiente, la quinta. Quinto paso, la teoría. Confirmación o no confirmación de la hipótesis, luego pues de la experimentación. O sea, una vez que experimentamos, comprobamos si lo que supusimos al inicio, lo que hemos supuesto, se cumple o no. Acá tenemos un ejemplo, la teoría atómica
o la teoría de la evolución. Entonces, nuestra teoría puede ser rechazada o validada después de la experimentación. Sexto paso, la ley. Cuando la hipótesis comprobada y aceptada mundialmente, ejemplo, ley de combustión o ley de la gravedad, como están viendo acá, la combustión y de la gravitación, se cumple este sexto paso del método científico. Bien, chicos. Entonces, que quede claro, estos 6 pasos se corresponden al método científico y ya están preparados para realizar en el cuaderno un, un, un resumen mediante un mapa conceptual de todo lo que estamos viendo. ¿Estamos? Entonces, ya está listo para responder las preguntas de la página 7 y de la 8. ¿De acuerdo? 7 y la 8. Listo, entonces vamos con materia. Tema número 2. La materia. ¿Qué es la materia? Hay que recordar algo. Todas las cosas presentes a nuestro alrededor, cerca o lejos, se conocen con el nombre de materia. Y vemos ahí en la imagen un auto. Y ahí vamos a pensar de que son mecánicos que están ayudando a reponer el auto, a cambiar piezas de repente, ¿no? ¿Y qué leemos abajo? Es todo aquello que constituye el universo. Se encuentra en constante movimiento y transformación. Su existencia es independiente de nuestra voluntad. Una jarra, piedras, bueno, parte del universo, una manzana. Y aparece acá la imagen del famoso físico Albert Einstein. La manifestación de la materia, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se presenta? La materia se manifiesta, según Albert Einstein, en materia condensada y materia dispersada. Acá a la izquierda, materia condensada. Es aquella que posee dos características imprescindibles: masa y volumen. Masa y volumen, ¿eh? Ejemplo, la tierra, el agua, el aire, los objetos, animales, etc. Todo eso es materia. Ojo, los animales también. Y acá a la derecha, la materia dispersada. Es aquella que se presenta como energía. La energía causa el cambio o transformación de los cuerpos. Ejemplo, la luz solar, las ondas de radio, de televisión, los rayos X, el calor, etc. Vamos a la siguiente. Propiedades de la materia. ¿Qué son las propiedades? Son las diversas formas en que nuestros sentidos perciben la materia y se clasifican en propiedades generales y propiedades particulares. Entonces, las propiedades de la materia son o se pueden clasificar en dos grupos. Las generales significa que cumplen todos y las particulares solamente en algunos casos se cumplen esas propiedades. Vamos con las propiedades generales. La primera propiedad general, la masa. Es la cantidad de materia que poseen los cuerpos. Todos los cuerpos, toda la materia tiene masa, ¿no? Y luego, ¿qué dice por aquí? La gravedad. Es la atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Ejemplo, los hombres caminan sobre la superficie de la Tierra debido a que la gravedad los atrae, ¿cierto? ¿No? Y en el caso anterior, el ejemplo que no hemos leído es de la masa, 1 kilogramo de azúcar, 20 gramos de pasas, etcétera. Es una propiedad general de la materia. Tiene masa. Volumen, otra propiedad. Es el espacio ocupado por un cuerpo. En las 3 dimensiones, ¿no? Volumen, largo, ancho y altura. Ejemplos, un cuaderno tiene largo y ancho, por lo tanto tiene volumen, ¿no? En lo que tendría que ser el grosor, ¿no? Inercia. Todo cuerpo se resiste a cambiar su estado de reposo a movimiento. Ejemplo, una bicicleta que está en movimiento solo se detendrá
si se aplican los frenos, ¿no? Si está en movimiento, va a tender siempre a mantener ese movimiento a menos que ocurra algo que cambie ese estado, ¿no? Impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio al mismo tiempo. Ejemplo, si tenemos un vaso lleno de agua y le echamos un objeto, el agua se derrama, ¿no? Siempre y cuando esté hasta el tope, pues, ¿no? Sí, cierto. O sea, desplaza el volumen, por ejemplo, al echar una bolita, ¿no? O una bolita, un objeto, ese volumen de la bolita desplaza un volumen idéntico del agua. Si estaba llena la copa, eso se va a derramar. Un volumen equivalente al volumen de la bolita o del objeto que se ha echado. Divisibilidad. Todo cuerpo puede ser dividido en partes más pequeñas hasta llegar a las moléculas. Y estas pueden ser divididas en átomos. O sea, cada vez más pequeña, más pequeña. La manzana se puede dividir hasta llegar a los átomos. Sí. A ver, ahora sí podemos contestar con toda seguridad. La siguiente página. Ya, vamos. Luego, la autoevaluación la hacemos en clase. La tarea para la casita. Y seguimos con la materia 2. Dice, materia 2, tema 3. Las propiedades particulares son las características que solo pertenecen a un tipo de materia. Estas propiedades dependen del estado físico de la materia. O sea, repetimos, esas propiedades particulares dependen del estado. Dice, ¿cuáles son las propiedades particulares o específicas de la materia? Veamos, en el estado sólido, acá pone una D, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere. Propiedad por la que algunos cuerpos ofrecen resistencia a ser rayados. Esa propiedad se llama, ¿cómo? Muy bien, dureza. Ejemplo, el diamante, ¿no? Por más que uno intenta rayar el diamante, no vas a poder. Siguiente, la maleabilidad. ¿Qué pasa con la maleabilidad? Es otra propiedad que nos permite precisamente estirar, ¿no? Estirar un metal, en el caso de láminas, ¿no? Y mantiene sus mismas propiedades. La ductibilidad. Son dúctiles. ¿Por qué? Porque con algunos, en estado sólido, algunos metales sobre todo, se pueden, ¿qué? Hacer hilos, ¿no? Hilos. La otra propiedad, la elasticidad. Propiedad de algunos cuerpos para deformarse, estirarse y recuperar su forma. La plastilina, por ejemplo, o los elásticos, ¿no? En el estado líquido, el volumen en el estado líquido es constante, ¿no? La tensión superficial en el estado líquido, en la parte superior, la superficie, siempre hay una resistencia siempre debido a la atracción entre las moléculas. A eso se le llama tensión superficial. No sé si han visto, por ejemplo, que hay insectos que caminan en el agua, ¿no? Y no se hunden. ¿Saben por qué no se hunden? Porque hay una atracción entre las moléculas del agua, la cual generan como una superficie, claro, una capa, una pequeña capa de resistencia. Por eso que al ser tan pequeño, diminuto el peso de un insecto, resiste. Y pareciera que, ¿no? El insecto puede caminar en el agua, pero es debido a la tensión superficial. En el estado gaseoso, propiedad particular,
Todo gas tiende a ocupar todo el espacio posible, claro, la compresibilidad. ¿Sí? Y si estamos, por ejemplo, tenemos un gas en un tarro de leche y presionamos, ¿no? Presionamos, se va achicando el volumen, pero el gas eh, este, ocupa todo ese pequeño volumen a medida que vamos presionando. Obvio que hay condiciones, ¿no? Luego, ¿qué tenemos aquí? La expansibilidad. El, la molécula del gas se expande, ¿no? Debido al calor, por ejemplo, o en estado gaseoso, se pueden expandir sin ninguna dificultad. Vamos con el siguiente. Perdón, pero antes vamos a... Este de trabajo en clase, eso lo hacen ustedes, vamos avanzando, grupo también, no hay problema. Eh, la página 18, la practicamos también, la tarea para la casa, y vamos con la materia 3. ¿Qué dice? Tema 4. Estado físico de la materia. La materia se encuentra en 4 estados físicos: sólido, líquido, gaseoso y plasma. ¿Sabías que en el interior de todo cuerpo se manifiestan 2 fuerzas moleculares? La fuerza de atracción, Fa, que es aquella que mantiene unidas las moléculas del cuerpo, y la fuerza de repulsión, que es la que permite mantener separadas dichas moléculas. Pues miren, acá tenemos un ejemplo de fuerza de atracción. Las moléculas están juntas, pegaditas, ¿no? Fuerza de repulsión cuando se repelen entre ellas. Ahora estudiaremos cada uno de los estados de la materia. Estado sólido. Las fuerzas de atracción molecular son mayores que las de repulsión. O sea, la fuerza de atracción es mayor que la repulsión, por lo tanto las moléculas están pegadas, pues, ¿no? Poseen forma y volúmenes definidos. Los átomos están ordenados, sus partículas vibran en su sitio sin desplazarse. Ejemplo, la pizarra. Todas las moléculas de pizarra están unidas, no hay movimiento. Cuaderno, en la silla, los animales, los vegetales, los seres vivos, etc. Entonces, en el estado sólido hay esa característica. Las moléculas están juntas, vibrando, es cierto, pero no se desplazan de un lugar a otro. En el estado líquido, las fuerzas de atracción molecular son iguales a las de repulsión. Tienen volumen definido, pero su forma depende del recipiente que lo contiene. Los átomos se desplazan y sus partículas vibran constantemente. Ejemplo, el agua, el vinagre, la limonada, la gasolina, los jugos, etc. No se olviden, o sea, hay un equilibrio entre la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión en el estado líquido. En el estado gaseoso, aquí se cumple lo inverso que en el estado sólido. Las fuerzas de repulsión molecular son mayores que las de atracción. Fr mayor que Fa. La fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. Posee forma y volumen variables, de acuerdo al recipiente que los contiene, ¿no? Los átomos se mueven desordenadamente ocupando el mayor espacio posible. Ejemplos: el aire, el oxígeno, el cloro, el vapor, el humo, el hidrógeno, etc. El estado plasmático, estado plasma. En la mayoría de los casos se encuentra a elevadas temperaturas, constituida por iones y partículas subatómicas cargadas eléctricamente que se desplazan libremente como el gas. Ejemplo: superficie del Sol, interior de las estrellas, la aurora boreal, plasma producido artificialmente, televisores, fluorescentes, etc. Cambios de estado físicos de la materia. Los cambios de estado físico de la materia se producen por efecto de la variación de la temperatura y la presión. Atención, repetimos. Los cambios físicos de la materia se producen ¿qué? Por defecto de la variación de la temperatura y la presión.
Cada vez que ocurre un cambio, se produce ganancia o pérdida de energía, ¿no? Cambiamos de sólido a líquido, de líquido a gas, o de sólido a gas, y en forma inversa, ¿no? Hay pérdida o ganancia de energía. Vamos a ver. Completamos aquí. Vamos a investigar qué cosa es la fusión, qué es la vaporización, qué es la licuación, qué es la solidificación. Recuerden, ciencia y tecnología implica investigación. Cada término que ustedes lean y algo nuevo para ustedes, a investigar. Diccionario, internet, todo. ¿De acuerdo? Listo, chicos. A ver. En el momentito lo hacemos. La otra evaluación. Y por último, la tarea para la casita. ¿Listo? Ya luego, en el siguiente video, trabajaremos lo que corresponde fenómenos de la materia. Listo, mis queridos alumnos, aquí nos quedamos, no se pongan tristes. Seguiremos con la comprensión lectora. Es importante, tienen que acostumbrarse a leer. No están leyendo como debe ser, más, con más concentración. Cualquier término nuevo, a investigar. Bien, mis queridos alumnos, hemos visto en esta primera parte el método científico y la materia. Listo, entonces me despido. Hasta la próxima.